Queridos amigos, es un gusto que estén en un video más aquí en este canal de David Ballesteros. Es un gusto para mí que puedan compartir conmigo ideas, escuchar puntos de vista interesantes, temas verdaderamente interesantes. Y este es un tema que desde hace ya varios días he querido abordar en un video. Es un tema muy interesante porque en realidad hablar de lo que es la prisión preventiva oficiosa es un tema tan interesante que no nada más compete como tal a abogados, a conocedores de las leyes, sino también a la gente, a las personas en general. Es un tema que se torna en una situación que a los que ya les sucedió lo que vamos a platicar con un familiar o en su propia persona, sabe de lo que vamos a hablar. Y a los que no les ha sucedido, pues van a saber lo que podría llegar a suceder. Bueno, entremos de lleno a materia. Como bien saben, desde hace algunos días se sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el extinguir, cancelar la figura que existe de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a empezar por explicarle a muchos de ustedes qué es la prisión preventiva oficiosa. Bueno, la prisión preventiva oficiosa, para que se entienda y no complicárnoslas, porque estos son videos de abogado para no abogados, personas en general. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Mira, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley máxima, nuestra Carta Magna, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una lista de delitos que si a ti te acusa la Fiscalía, el Ministerio Público, por haber cometido uno de estos delitos, prácticamente tu proceso penal, que así se entienda, tu proceso penal lo vas a atravesar prácticamente privado de tu libertad, es decir, detenido en prisión. Bueno, esta figura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sometió para ver si era posible eliminar esta figura, porque se hace referencia a que de cierta manera es injusta esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y ahora mismo te voy a explicar por qué. Para los que ya conocen un poquito el tema, yo sé que muchos podrán estar de acuerdo en que esta figura de la prisión preventiva oficiosa prevalezca, continúe. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque nos vamos con una ideología de decir, no, aquella persona que cometió uno de estos delitos previstos en la Constitución y son delitos graves que laceran fuertemente a la sociedad. No, que estén privados de su libertad en todo su proceso penal. Miren, muchas personas dicen que nuestra legislación en realidad está mal escrita, que nuestras leyes son malas, que nuestras leyes son incongruentes, que nuestras leyes no funcionan. Y yo difiero en parte con esos comentarios y les voy a decir por qué. Miren, nuestra ley penal, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de cierta manera, obviamente, tiene sus lagunas, tiene sus errores, pero estrictamente hablando, está bien pensada. Tiene una idea clara de cómo sancionar a un posible delincuente, a la persona que cometió un delito. La ley entonces te dice también, hablando de la prisión preventiva oficiosa, en qué supuestos, en qué delitos vas a llevar a cabo tu proceso penal en calidad de detenido, en prisión. Y a primera instancia podemos decir, o yo puedo decir, que nuestras leyes están claras y están bien escritas. El problema no es lo que está escrito en nuestra ley. El problema es los funcionarios públicos, los servidores públicos que corrompen la ley o que, más bien dicho, moldean la ley a su beneficio. Miren, el ejemplo muy claro es la prisión preventiva oficiosa. Dice la ley,
Si una persona cometió uno de estos delitos enlistados, homicidio, delitos contra la salud, abuso sexual en contra de menores de edad, bla, 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 serán privados de su libertad durante el proceso penal. Prisión preventiva oficiosa. Y te vuelvo y repito, y a primera dices que está bien. Y en realidad sí. Si nos ponemos a analizar, aquella persona que cometió uno de estos delitos, en realidad tiene que estar privada de su libertad. Aquí el problema es lo que están haciendo, vuelvo y repito, los funcionarios públicos, en un sentido estricto de que la figura precisamente de la prisión preventiva oficiosa la han adoptado, o más bien la han empleado, para satisfacer beneficios. En vez de proteger a la sociedad, para perjudicar a la sociedad. Y tristemente dicho, pero en muchas ocasiones es utilizado para beneficios o intereses propios y personales de los propios funcionarios o servidores públicos. Entonces, cuando tú analizas bien las perspectivas de la figura de la prisión preventiva oficiosa y cuando lo comparas con otra perspectiva, que es la que te voy a decir, como que ya no te agrada la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y te lo voy a ejemplificar para que se entienda. Suponte que tú o un familiar tuyo es acusado por un delito que no cometió. Por el motivo que sea, fíjate. Basta con que a una persona le caigas mal y que esta persona conozca a un ministerio público y vaya y le diga, oye amigo, mi vecino fulanito de tal me cae mal. Hay que hacer algunos movimientos para encuadrarle un delito, para sembrarle un delito. Ah, no, pero no nada más queda en eso, sino que la situación es más grave. De pronto ya se torna sobre, vamos a sembrarle un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Y por la simple acusación, su mayoría de veces, la persona se va a ir ante juez de control, van a judicializar y por el tipo de delito que cometió, le van a imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se va a ir 6 meses, 1 año, 2 años a prisión y sin haber cometido ningún delito. Eso es grave. Esa en realidad es una situación compleja y grave. ¿Cuáles son los casos más comunes de violación donde los funcionarios o servidores públicos abusan de esta figura? Cuando tú vas circulando en la vía pública, en tu vehículo, caminando como quieras, y un policía quiere violentar tus derechos. Tú, conocedor de tus derechos, quieres hacerlos valer y no permites caer en un abuso de autoridad. Alegas, discutes y pretendes hacer valer tus derechos. Estos son los casos comunes. Y resulta que en ese momento al policía no le pareció tu actitud, no le pareció tu conducta, te detienen entre 2 o 3 elementos y te presentan ante el Ministerio Público acusándote el delito de narcomenudeo. Porque te sembraron el delito de narcomenudeo y aparentemente dentro de tus pertenencias te encontraron envoltorios que al parecer son una sustancia tóxica, droga, cocaína, marihuana, cristal, te lo siembran. Y todo por querer defender nada más tus derechos. Te ponen a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público te judicializa, te pone enfrente de juez de control y por el tipo de delito que es, te imponen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Y no es que el abogado quiera o no quiera, o tú quieras o no quieras, no. Te están acusando inteligentemente o dolosamente de uno de los delitos que están enlistados, de los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Qué grave. ¿Cómo lastiman a esa persona? ¿Cómo lastiman su entorno y núcleo familiar? Su estatus laboral, social, moral, económico se viene por los suelos por una acusación falsa. Y entre que si te demuestran o no tu culpabilidad y después en juicio, en proceso penal no lo acreditaron y por consiguiente pues el juez dictó una sentencia absolutoria, pues sí, pero ¿quién le quita a esa persona los 6 meses, el año, los 2 años que estuvo en prisión, privado de su libertad, perdiendo todos sus beneficios? Esa, mis queridos amigos, a manera de ejemplo, es la otra cara de la moneda de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades, los servidores, funcionarios públicos, están utilizando esta figura de la prisión preventiva oficiosa para presionar a ciudadanos, para usarlo en su contra en vez de beneficiar a la sociedad. Es bien sabido que en la fiscalía ahorita está llena de mañas. Te detienen, te quieren acusar un delito de estos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y llega un momento en que te dicen o los policías o el Ministerio Público. Si tú y yo nos ayudamos, quito la acusación. Esa es la parte que está lastimando de la prisión preventiva oficiosa. Para concluir el video podemos decir, la figura de la prisión preventiva oficiosa como tal no es mala. Las leyes, lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, no es malo. Lo malo, lo incorrecto, es quienes están ejecutando esas figuras legales, los funcionarios y los servidores públicos, que vuelvo y repito, están utilizando esta figura para atemorizar, obtener beneficios personales, es decir, propios, para afectar más a la sociedad, lejos de beneficiarla. Luego entonces, si tuviéramos la cultura, las autoridades hicieran su trabajo honestamente, honradamente, responsablemente, y hablo en general, desde el primer policía que te encuentras en las calles hasta el Ministerio Público, si hicieran su trabajo con la cultura adecuada, esta figura de la prisión preventiva oficiosa tendría una buena razón de ser. Sin embargo, el que hoy digamos que un alto porcentaje de personas que se encuentran en las prisiones, en los centros de readaptación social, en la cárcel, que un alto porcentaje de esas personas sean personas que no están sentenciadas, que están en proceso, en un proceso penal, que no han sido sentenciadas. Pero lo peor, que un gran número, que un gran porcentaje de esas personas que están en proceso privadas de su libertad sean inocentes. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó es que esas arbitrariedades no se dieran. En esta ocasión no se pudo lograr, más adelante ojalá, porque la neta del planeta, el que esta figura de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar prevalezca sin que haya cultura por parte de los funcionarios públicos, de las autoridades, para aplicarla correctamente, ya valimos. Yo soy David Ballesteros, muchas gracias por haber visto este video. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, haz comentarios y por supuesto puedes contactarme directamente por si quieres hacer alguna consulta jurídica o legal.
Nos vemos en el próximo video. Yo soy David Ballesteros y me despido de todos ustedes como lo hago en todos mis videos diciéndoles: es cuanto se le dice al juez. Vámonos. Chao, chao.